porque nos falta consumos problemáticos o adicciones. Pero esto es el último tema de el gran grupo de trastornos que vimos. Recuerda que yo cuando comencé a hablar de las neurosis le dije que había tres grandes grupos, ¿sí? Las neurosis, la psicosis y las perversiones, que ya perversiones se lo deja para el lado de las parafilias. ¿Sí? Ahora está el gran grupo de las neurosis y la psicosis. Bueno, este es el segundo grupo gran importante, ¿sí? Que engloba muchos tipos de trastornos. Nosotros vamos a ver solamente el que tiene mayor prevalencia e incidencia, que son las esquizofrenias, ¿sí? Pero sepan que los trastornos psicóticos o el gran grupo de la psicosis implican mucho más, ¿sí? Que las esquizofrenias. Hay muchísimos trastornos que dependiendo de su incidencia, su prevalencia e incluso su curso evolutivo, pueden llegar a tener mejor resultado favorable en cuanto a la medicación o el tratamiento que se aplique, y otros que no tanto, otros que tienen una evolución más tórpida en cuanto al tratamiento y al seguimiento del trastorno, ¿sí? Como acá dice el Power, supongo que todos están viendo el Power, ¿sí? Es una condición mental grave en la cual hay desorganización de la personalidad, deterioro del funcionamiento social y pérdida de contacto y distorsión de la realidad, ¿sí? Generalmente una de las características de la psicosis es esta pérdida del contacto con la realidad. La realidad que yo vivo es distinta a la que viven los demás, ¿sí? Esa realidad en la cual yo vivo, en la cual pienso, en la cual me muevo, es totalmente distinta. Es una realidad motivada, ¿sí? Por esta alteración. Es una realidad que yo me inventé, producto de este trastorno, ¿sí? Pueden presentarse pensamientos ilusorios y alucinaciones. Hay un montón de síntomas que ya vamos a ver uno por uno, pero sepan que generalmente engloba todo, ¿sí? Todos los funcionamientos o toda la esfera social, la esfera afectiva, cognitiva, volitiva del sujeto, la parte motora, psicomotora, ¿sí? Todo, hay una influenciación de este gran grupo de psicosis o de trastornos, ¿sí? Que llevan al deterioro de la persona. Algunos tienen, ya les digo, una evolución más tórpida, otros tienen una evolución un poco más favorable, ¿sí? Dependiendo también de lo rápido que se actúe al detectar los síntomas, ¿sí? La psicosis se puede manifestar con o sin la presencia de alteración orgánica. Tiene que ver con que vieron que siempre cuando hablamos de trastornos hablamos y tratamos de contextualizarlo desde un aspecto multifactorial, es decir, para que se genere o se desarrolle un trastorno dentro del campo de la salud mental, estamos hablando de múltiples factores que intervienen e involucran una serie de características y una serie de sucesiones, ¿no? Que a mí me van a llevar a tener o desarrollar un cierto o no trastorno, ¿sí? Entonces, sigue siendo multifactorial, pero lo que acá la neurociencia lo que ha traído, eh, hay algunas imágenes tomográficas a nivel frontal, principalmente, ¿no? Que hay una cierta diferencia entre un cerebro normal y un cerebro de un esquizofrénico, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente estos estudios que han realizado con respecto a este gran trastorno que es las esquizofrenias, en cuanto a la prevalencia e incidencia es uno de casi un 15% a nivel mundial, tiene mucha prevalencia, mucha incidencia en cuanto a la población. El factor genético juega un rol fundamental aquí, ¿sí? Estamos hablando de que si bien son multifactoriales las causas que pueden generar la etiología de la enfermedad, ¿sí? Acá el factor genético juega un rol fundamental. Es decir, padre o madre esquizofrénico, es muy factible que yo pueda desarrollar. No quiere decir que sea así. Recuerden siempre que dijimos 1 más 1 no es 2 en medicina. Pero tenés mayor comorbilidad para poder desarrollar una esquizofrenia, ¿sí? No así el tatarabuelo, sino padre o madre, ¿sí? Esquizofrénico o hermano. Ha habido estudios en donde eran gemelos, uno desarrolló la esquizofrenia y el otro no. Y son gemelos, ¿sí? O sea, hay
podemos decir un desencadenante genético o hereditario, sí, pero no quiere decir que así lo sea. Pero los estudios estadísticos han demostrado cuando hay un padre o una madre con esquizofrenia que el hijo desarrolle después a largo periodo la esquizofrenia, ¿sí? Después están los otros factores sociales, todo lo que venimos hablando con respecto a los otros trastornos, también esto se aplica acá, ¿sí? Generalmente no hay una causa orgánica, como por ejemplo en el Alzheimer o por ejemplo en el Parkinson, ¿sí? Profe, perdón que la moleste, pero hay una compañera que escribió en el chat que no puede entrar a la reunión. Casco Ángela, dice tampoco con el link. Es raro. Si la puede llamar, por favor. A ver. Es rarísimo. Bueno, a ver si puedo. Sánchez María levantó la mano, sí. Ahí Sí, profe, era para pedir lo mismo. Ah, bueno. Bueno. Se baja la manito. Perfecto. Bueno, ahí ya la llamé. Después, que avise si se pudo ingresar. Gracias, profe. Sí, De ya nada. estoy acá. Sí. Ah, bueno. Perfecto, Ángela. Bueno, entonces les decía que hay un factor genético, hereditario, ¿sí? Que juega un rol fundamental. También hay un factor social, un factor económico, etcétera, todos los factores que nosotros conocimos en esta materia y que la conocen en otras también, que influyen, ¿sí? El desarrollo del niño, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no hay una causa orgánica, ya les digo, aunque estudios de las neurociencias han determinado que hay una notoria alteración a nivel de los hemisferios, principalmente el frontal, ¿sí? Cuando hablamos de pacientes esquizofrénicos. Pero bueno, eso está en estudios, saben que las neurociencias es justamente una ciencia muy nueva, ¿no? Que está en cuestión, en tratativas o en cuestiones de poder resolver estas cuestiones que surgen con la tecnología, etcétera, ¿sí? Generalmente el inicio en la adolescencia y la adultez es muy factible que aparezca en la adultez joven, estamos hablando 20, 30, 40 años. Es raro que una persona de 70 años, ¿sí? Comience con estos síntomas, es muy raro. Entonces estamos hablando de adultos jóvenes, de 20 a 40 años, ¿sí? Y otros casos también se pueden dar en la adolescencia, ¿sí? Obviamente que siempre están los datos que a veces nos hacen llamar la atención. Por ejemplo, había un caso de una niña que nació con psicosis, ¿sí? O sea, hay muchas cosas, pero lo que más se presenta es este grupo etario dentro de esa edad, entre 30 y 40 años, o adolescencia, ¿sí? Implica un deterioro significativo del funcionamiento de la persona en las esferas familiar, académica, laboral y social, obviamente, afecta a todo, ¿sí? Y tiene un curso crónico y un deterioro progresivo. Es decir, ¿tiene cura? No tiene cura, por lo menos hasta ahora, pero sí tiene una posibilidad de mejorar la calidad de vida del sujeto una vez que se le diagnostica la esquizofrenia, ¿sí? O la psicosis. En este caso estamos hablando de la psicosis, ¿no? Esperen que sacó el chat. Ahí está. Como les decía, pueden haber otros tipos de psicosis, por ejemplo, la psicosis maníaco-depresiva, están las psicosis esquizoafectivas, las cicloides, las puerperales. Seguro que ustedes escucharon en obstetricia hablar de la psicosis puerperal, ¿sí? Obviamente que todas dejan de efecto, algunas pueden revertirse, como la puerperal, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo del grado, pero las demás en su mayoría tienen un curso crónico, una evolución crónica de la enfermedad o del trastorno y un deterioro progresivo, obviamente, porque entra en juego muchas cosas, ¿sí? Muchas esferas acá. Dentro de todo este gran grupo de psicosis, como yo les nombré recién, la que nosotros vamos a ver son las esquizofrenias, ¿sí? Que también forman parte de este grupo. Todas las psicosis se caracterizan por presentar esta sintomatología positiva y sintomatología negativa, ¿sí? Pero positivo o negativo no desde lo valorativo, no de lo cualitativo, ¿sí? Sino de lo cuantitativo, más que nada. Es decir,
Positiva no porque sea bueno y negativo porque sea malo. ¿Sí? No es valorar esta cuestión. ¿Sí? Porque muchas veces tenemos los aspectos positivos, sabemos que es lo bueno. Y los aspectos negativos son las cosas malas. No, acá no es así. Ese proceso de valoración no entra acá. ¿Sí? Son síntomas positivos porque tienen una cierta característica y son síntomas negativos porque tienen unas ciertas características. ¿Sí? Ambos dos generan defecto. O sea que si vamos a hablar de bueno o malo, los dos son malos, ¿no? Curso evolutivo, es decir, el curso de la enfermedad, como progresa, y progresa de una manera crónica. Es decir, yo no puedo de un día a la mañana levantarme y decir, hola, soy esquizofrénica. Tiene que tener un curso, la evolución, ¿sí? Desde el primer momento que empiezan los primeros síntomas hasta que se instaura el trastorno, hay un cierto tiempo evolutivo, ¿sí? Es crónico. Es decir, un esquizofrénico va a convivir con su enfermedad como convive un diabético. Lo que pasa es que el sesgo negativo que se le da a los trastornos, ¿sí?, del campo de la salud mental son mucho más pesados que cualquier otro tipo de trastorno crónico que puedan llegar a tener. Si yo digo soy diabética, bueno, o sea, ¿qué tomás? ¿Insulina? ¿No? Como yo te digo, no, yo soy esquizofrénica, ¿no? Ese sesgo tiene que ver con lo social, tiene que ver con la representación social de la locura, tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con los prejuicios, con el desconocimiento y la ignorancia, ¿sí? El no conocer. Entonces, es un cursa crónicamente como cualquier otra enfermedad crónica que conocemos, como puede ser el hipertenso o el diabético, ¿sí? Y tiene fases o etapas. Dentro de esas etapas, que forman parte del curso de la enfermedad, del trastorno, tenemos una etapa o fase prodrómica, una etapa o fase activa y una etapa o fase residual. ¿Sí? Ya vamos a ver cada una de estas. ¿Sí? Bien. Si hablamos del curso, podemos hablar de 3 fases, dijimos bien, ¿sí? Pero hay que entender, ustedes se acuerdan cuando vieron los trastornos de la personalidad. ¿Cuántos había? ¿Cuántos grupos, por lo menos? 3 grupos, profe. Bien, 3 grupos. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Qué grupo? ¿Como 1, 2 y 3? Hola. Lo vieron con el profe Alexis. Era orgánicos, profe. No. Trastorno de la personalidad estoy hablando yo. Profe, eran los clúster A, Exactamente. B y Tenían C. un clúster A, clúster B o clúster C, o grupo A, grupo B o grupo C. ¿Sí? Generalmente, cuando hablamos de psicosis o de esquizofrenias, ¿sí?, estamos hablando de que hay un trastorno que la precede. Específicamente, los trastornos de la personalidad del grupo A. Ustedes, como lo vieron con el profesor Alexis, la personalidad es un constructo, es una construcción que se desarrolla con lo innato y lo adquirido. Lo innato es el temperamento, lo adquirido, ¿qué es? Ven cómo se va relacionando todo, ¿no? Si yo tengo un poquito flojo los conceptos, no me voy a poder acordar, no me voy a poder... Traten de hablar, porque si yo me voy al chat, entonces ya después me pierdo, ¿sí? Traten de levantar la mano y hablar. No les pido que prendan la cámara, pero por lo menos que me digan tal cosa, tal otra. ¿Eh? Hola, profe. Sí, Lo adquirido sería el carácter. bien, bien. Entonces tenemos lo adquirido, que es el carácter, que se va formando o se va construyendo a medida que yo tengo experiencias. Tengo lo innato, que es el temperamento. Nazco, ya nazco con eso, ya nací con eso. Y después la personalidad, que es una construcción. ¿Sí? Es decir, todos tenemos algo de todo.
Y algunos tenemos mayores características, algunos son más del clúster A, otros son más del... No digo que tengamos un trastorno, pensemos bien, la personalidad es propia, innata del ser humano, es algo que nos hace seres humanos, ¿sí? Entonces, todos tenemos una personalidad característica, algunos serán más narcisistas, otros serán más histriónicos, otros serán más dependientes. ¿Qué pasa cuando es un trastorno? El trastorno aparece cuando te invalida, cuando no te deja tener una mejor calidad de vida o cuando digamos, te limita a tener una vida normal. Ahí es cuando hablamos de trastorno, pero personalidad tenemos todos, algunos mayor o menor medida, ¿sí? Es decir, a lo que voy es esto, que cualquiera puede sufrir un trastorno de la personalidad o incluso, si tenemos más características del grupo A, una psicosis, ¿sí? Una esquizofrenia. Porque la mayoría de los tres, en realidad, la principal son paranoide, esquizoide y esquizotípico, ¿sí? Esos son los que forman el grupo A. El esquizoide y el esquizotípico son los que preceden a la esquizofrenia, ¿sí? Por eso que acá te habla de la personalidad esquizoide, por eso habla así, en la fase 1 que dice, ¿sí? Que vendría a ser fase 0, si lo quieren llamar. Si la etapa prodrómica es la fase 1, bueno, esto sería la fase 0. ¿Sí? Tener un trastorno de la personalidad. Específicamente, ¿de qué grupo? Del grupo A. En la fase prodrómica es cuando ya empieza a aflorar ciertas características en el sujeto, ¿sí? Que marcan justamente este deterioro, que marcan esta alteración en esa personalidad específica, ¿sí? Después tenemos la fase activa, ¿sí? Que es lo que hablamos de la fase psicótica, o el famoso conocido brote. Con Chano todo el mundo habla del brote psicótico. Bueno, nosotros no hablamos de brotes, ¿sí? Hablamos de fases. Está en una fase activa el sujeto. Si yo hablo con mis colegas y con los médicos, le digo, no, ingresa un paciente en fase activa, ya sabemos que es una fase activa, ya sabemos que está en un brote psicótico, ¿sí? Entonces, justamente con estas cuestiones, tenemos 3 fases o etapas, la prodrómica, la activa y la residual. Antes de esas etapas podemos ver los trastornos, específicamente del grupo A, trastorno de la personalidad, y después tenemos la etapa residual. Y la etapa residual, esa palabra, ¿qué les llama la atención? ¿Qué significa? Si yo digo residual, ¿en qué pienso automáticamente? Que quedan defectos, profes, que se van acumulando. Claro, tal cual, residuo. No, residual viene de residuo, viene de secuelas, defecto. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Espérenme 5 minutitos, 5 minutitos que... Sí. Perdón. Bueno, solucionado el asunto que me obligó a levantarme. Entonces vamos a ver cada etapa ahora, ¿sí? La etapa prodrómica, que es por decir fase 1. Después vemos la etapa 2 o la etapa activa y después vemos la etapa residual, ¿sí? La etapa prodrómica justamente empieza aproximadamente meses, 6, 5, 9, antes del brote, ¿sí? Por eso dice aproximadamente meses previos al brote psicótico, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a notar cambios en la personalidad del sujeto. Acuérdense cómo eran los sujetos del grupo A, qué características tenían. Bueno, esas características propias del grupo A van a empezar a exacerbarse. Y ya lo va a empezar a notar la familia. Porque son cambios conductuales y comportamentales muy vistos, muy objetivables, ¿sí? Muy marcados, que los puedo observar.
Si había un cierto aislamiento, ahora ya hay una retracción completa a nivel social. Abandono o fracaso de las actividades académicas o laborales, pierden el trabajo, dejan la facultad. Comienza a haber estos cambios a nivel afectivo o emocionales. Sí puede haber irritabilidad, sí puede haber comportamientos más del índole depresivos también. Y empieza a aparecer intereses nuevos hasta entonces poco habituales en el paciente. ¿Qué implica esto? Le empieza a llamar la atención, cosas que antes ni siquiera reparaba. Por ejemplo, comienza a comprar diario todos los días. Todos los días empieza a comprar el diario y corta una nota de la sección de policiales. Y lo empieza a pegar en la pared. Entonces, eso le llama la atención a la familia. Pero escúchame, en tu vida leíste un diario y ahora te compras todos los días el diario. ¿Y por qué estás empapelando todo el dormitorio con estas notas? No, esto es algo que lo tengo que hacer. Necesito hacerlo porque vos no vas a entender, pero yo esto lo tengo que hacer. ¿No? O sea, empieza a interesarse por cuestiones que antes no le daba ni bolilla, ¿sí? O cuestiones que son un poco banales, son cosas que uno no llevaría a tomarle cierta importancia. Pero la familia lo nota, ¿no? Entonces dice, ¿pero qué le pasa a este ahora que está con...? ¿No? O empieza a acumular latas, empieza a juntar latas. Y le empieza a dar un sentido a eso. Un sentido, me refiero, a justificar sus acciones. Vos no me vas a entender lo que yo estoy haciendo, pero es necesario que lo haga. No me cuestiones, ¿no? Estos cambios, por ejemplo, acá te dice inclinación novedosa hacia la religión, la filosofía, la metafísica, no siempre es así. A veces son cosas más simples. Pero estos cambios que comienzan a demostrarse de una forma paulatina, algo le llama la atención a la familia. Algo dice, ¿qué le pasa ahora? ¿No? Bueno, ahí es cuando estamos en esa fase antes del brote, en esta etapa previa, por decirlo así. Cuando lo que empieza a aflorar son esos cambios de conducta, ¿sí? Producto de alguna alteración que se está forjando en el interior del psiquismo del sujeto. ¿Sí? Si sigue avanzando esa alteración, ya vamos a entrar en la etapa activa. Brote per se, ¿sí? Brote psicótico. Y es ahí donde empiezan a aparecer de manera aguda y brusca un montón de síntomas. ¿Cuáles? Síntomas positivos y síntomas negativos. O llamados síntomas psicóticos. ¿Cuáles son esos síntomas psicóticos? ¿Sí? Principalmente los positivos son las alucinaciones, delirios y el comportamiento desorganizado, que también se va a ver en la conducta, en el lenguaje y en el pensamiento. ¿Sí? Obviamente que si hablamos de delirio, ya cuando veamos cada uno de estos síntomas, vamos a ir entendiendo un poco más. Pero esa desorganización no se va a ver solamente en la vestimenta o en la forma de comunicarse, ¿sí? Sino que también se va a ver en todos los aspectos, una desorganización, ¿sí? Entonces, tenemos la etapa previa, que es la etapa prodrómica, cuando comienza a aflorar estas pequeñas insinuaciones. Después tenemos la fase activa, cuando sigue evolucionando, es ahí donde tenemos el brote y donde empiezan a aparecer estos síntomas positivos, ¿sí? O los llamados síntomas psicóticos. No quiere decir que los síntomas negativos no estén. Lo que pasa es que los síntomas positivos, ¿sí?, son tan observables, son tan notorios que solapan o opacan a los síntomas negativos. Pero los dos son los que están presentes, ¿sí? Y después tenemos la etapa residual, que como dijimos bien, residuo, defecto, lo que queda, ¿no? Es cuando comienzan a aflorar estos síntomas negativos. Pero ¿qué pasa? Los positivos dejan de estar y aparecen estos no, es que siempre estuvieron. Lo que pasa es que ahora comienza a disminuir en la merma, es decir, hay una merma de la
sintomatología psicótica, es decir, de estos síntomas positivos, y se empiezan a notar los negativos que estuvieron siempre opacados por los positivos. ¿Sí? Entonces, empiezan a notarse estos síntomas muy característicos que tienen que ver con la afectividad, es decir, son características que abordan la esfera volitiva, afectiva y comportamental del sujeto. Y como bien lo dice el Power, hablamos de síntomas deficitarios. Hay déficit, la secuela, el defecto, lo que queda. ¿Sí? Después de haber pasado, ¿qué? El brote. Después de haber experimentado en la fase activa toda esta catarata de síntomas. Con el discurrir del curso, el trastorno se intensifica progresivamente y se ven un poco más estos síntomas negativos y empieza a mermar los positivos. Pero eso no quiere decir que no se vayan. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Siempre después de la etapa prodrómica viene un brote psicótico o puede frenarse de alguna manera? No siempre aparece el brote. ¿Sí? O si aparece, no lo hace de manera tan exagerada. Pero sí, generalmente, cuando hablamos de esquizofrenia, estamos hablando de una fase activa quizás un poco más disminuida, pero en realidad, ¿sí? Ustedes me escuchan bien porque acá me parece que tengo poca Sí, se escucha bien. red. Bueno, menos mal, porque recién me apareció un cartel que decía que tenía poca red. Gracias. Entonces, hay una etapa prodrómica y también está la fase activa, pero quizás, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya veamos la esquizofrenia simple, no es que decir que no tenga un brote, pero no va a tener, ¿sí?, una exacerbación de síntomas positivos. ¿Sí? Siempre tiene que haber una etapa activa, o si no, no nos quedamos en trastorno de la personalidad nada más. ¿Me siguen? Claro, No sé sí. no sé si respondí tu pregunta. Bien. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar? Profe, hay una compañera que no puede ingresar. ¿Y quién es? Alomo Laura se llama. ¿Qué problema que con esto que, a ver, sugerencias? No tengo sugerencia al lomo como para unirse. Acá. ¿Será que nos la agregué? No creo. Qué raro. No me aparece como para llamarla. A ver, la busco. ¿Alomo Laura? Laura Rosalía, supongo que debe ser solicitar el único. Bueno, ahí la estoy llamando. A ver si se une. Profe, yo Bien. tengo una duda respecto a esto. Ahí se unió. Apaga el micro, ahí está, Laura. mil gracias. No, de nada. Sí. Esto de las etapas, ¿no? ¿Ocurre, digamos, previo a ser diagnosticado, antes de ser tratado? No, generalmente la etapa activa es la que requiere internación. O sea, la que aparece antes de ser tratado es la fase prodrómica. La que aparece antes de la fase activa, antes del brote. Generalmente, cuando se produce la etapa activa o brote psicótico, eso requiere internación. Ahí empezás a tener un tratamiento. La etapa residual generalmente aparece post-tratamiento psicofarmacológico, terapéutico y todos los tipos de tratamientos que podemos llegar a conocer o aplicar en estos casos. Pero una vez tratado, digamos, ¿pueden igual aparecer estos brotes? No, lo que aparecen son crisis. Brotes es uno solo. Ah, listo, gracias. Ahora lo vamos a ver. No te apures que ahora lo vamos a ver. Pero igual, sepan que, ¿sí?, la etapa prodrómica es la que precede ¿a qué? A la fase activa. ¿Y la fase activa cuál es? La aparición de todos estos síntomas que requieren internación. Estos síntomas positivos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen, estos síntomas deficitarios que aparecen con el defecto del trastorno? ¿Sí? Que deja el trastorno a medida que evoluciona. Si evoluciona tórpidamente, vamos a tener más síntomas, ¿sí?, negativos, van a ser mucho más en cantidad.
¿sí? O en cuanto a afectación o en cuanto a incapacidad, ¿sí? Eso sí avanza tórpidamente. Si tiene un buen desempeño y evoluciona favorablemente, los síntomas van a ser leves, pero van a estar igual presentes los negativos, ¿sí? La hipotimia o aplanamiento afectivo es exactamente lo mismo. Si yo hablo de aplanamiento afectivo o afecto aplanado, muchos textos lo relacionan así o lo nombran de esa forma, afecto aplanado, aplanamiento afectivo o hipotimia es exactamente lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? Importante aislamiento social, conductas inhibitorias o extravagantes, cualquiera de las dos, abulia y anedonia. ¿Sí? Busquen después qué es abulia, busquen después qué es anedonia, ustedes tienen un glosario, así no me detengo a explicar cada término. Término que no entiendo, término que veo en un glosario. El glosario no lo tiene, lo busco en cualquier lado. Si ustedes tienen el acceso al conocimiento en sus manos, así que no tendrían por qué no encontrar un término que yo nombro aquí, porque lo pueden buscar tranquilamente, ¿sí? Bien. Vamos con los síntomas. Cuando hablamos de síntomas positivos, cuando hablamos de fase activa, presencia de esta aparición brusca de síntomas psicóticos, ergo, síntomas positivos, estoy hablando de estos tres. Alucinaciones, delirio y comportamiento desorganizado. En realidad es desorganización. Porque ustedes van a ver que no solamente el comportamiento se desorganiza el lenguaje también. ¿Sí? Y las conductas, obviamente. Conducta y comportamiento dijimos bien que parecen iguales, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta alucinación, este delirio y esta desorganización son los que forman parte de los síntomas positivos. Fase activa, síntomas psicóticos. ¿Sí? Y como lo dice la bibliografía, son los más floridos. ¿Floridos en qué sentido? Son los más observables, son los más identificables. Por eso hablamos de síntomas positivos, por la aparición brusca, ¿sí? Y por la cantidad, ¿sí?, de síntomas que genera. Porque aparecen primero, o son los más observables, por lo menos, ¿sí? Y es lo que determina el inicio del trastorno. Por eso hablamos de que son disruptivos, ¿sí? Rompen con la estructura del sujeto, ¿sí? Y eso, por eso, es lo que genera la internación consecuente, ¿no? Yo comienzo con estos síntomas, tengo un brote psicótico, automáticamente eso me va a llevar a la internación. Dependiendo de lo que yo pude haber o cómo lo pude haber transmitido. No siempre es como Chano, ¿eh? No siempre se da con agresión y heteroagresividad o autoagresividad. A veces es autoagresividad solo. No siempre es heteroagresividad. A veces no es hacia una persona o hacia la persona misma o hacia otro, sino hacia objetos. Empieza a romper toda la casa. Prende fuego la casa. Comienza a quemar fotos, recuerdos en la cocina, no sé, en el hogar, en la estufa. Comienza a cortar todo lo que tengas en su habido y por haber, cortinas, toallas, ropa, su ropa. No siempre es agresividad, ¿eh? No se confundan con eso tampoco. No siempre el brote psicótico implica autoheteroagresión. A veces es hacia las cosas. Y que son comportamientos raros, conductas raras. Empieza a sacar todas las cosas, todos los objetos de su casa y lo empieza a poner, a acomodar uno por uno en la vereda. Desde las pantuflas hasta la televisión. Sacó todo afuera. ¿Qué le pasó al vecino? No sé, está desde las 7 de la mañana sacando todas sus cosas afuera. No sé. Ahí no hay agresión hacia nadie. Eso es un brote psicótico. Dependiendo, ¿sí?, del cuadro que estamos. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, síntomas positivos, fase activa, internación, presencia de alucinaciones, delirio y desorganización. No siempre es así. Puede haber, en algunos se puede manifestar más el delirio, en otros las alucinaciones y en otros la desorganización. No es que A más B es igual a C. Estos síntomas son los que forman parte de los síntomas positivos o los síntomas psicóticos, ¿sí? Pero no siempre pueden aparecer los tres juntos. O pueden aparecer los tres juntos, o puede aparecer uno o dos, o primero aparece uno y después aparece el otro, ¿sí? Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y la internación, o sea, tiene que ver si resulta peligroso o al determinar que está en una fase activa sin heteroagresividad o autoagresividad, se lo interna también? Bien, Brandon, vamos a empezar antes que nada. Ya no hay más la palabra peligroso, ya no existe más la palabra peligro, ¿sí? Puede haber autoheteroagresividad, ¿sí? Que puede considerarse un riesgo para sí o para terceros, no peligroso, ¿sí? Entonces, siempre cuando hay riesgo de autoheteroagresividad, eso es lo que condiciona la ley. Pero, en el caso, por ejemplo, que yo les di, el ejemplo de la persona que saca todos sus muebles afuera, la familia no sabe qué hacer. Porque cuando le decís, deja de sacar los muebles, ¿qué te pasa, José? Por favor, salí, déjame, tengo que sacar esto, ¿no? Entonces la familia no sabe qué hacer, llama a la policía o llama al médico, no sé. Y requiere internación igual, aunque no había ahí riesgo para sí o para terceros, ¿sí? Quizás se pone nervioso si le impiden que él haga lo que tiene que hacer, que es sacar los muebles afuera. ¿Me siguen? Siempre cuando hay riesgo para sí o para terceros, eso implica internación, pero no siempre se da de esa forma. A veces la familia no sabe qué hacer con el paciente, porque le están papelando toda la casa de diarios. Y entonces requiere una internación para ver el curso evolutivo, para ver cómo evoluciona, para ver qué es lo que le está pasando a este sujeto, mínimamente para hacer un estudio de sangre, qué sé yo, ¿qué les puedo decir? ¿No? Internación en cualquier tipo, no solamente estamos hablando de internación dentro del campo de la salud mental. Muchas veces lo llevan a la guardia del Paro y Cien o a la guardia de cualquier hospital porque no saben qué hacer con la persona. ¿Sí? Bien, entonces, no sé si respondí, Brandon. Si te quedó un Sí, poco más sí, y claro. disculpe lo de peligrosidad, me salió así la No duda. te preocupes que te va a seguir saliendo. Lo que pasa es que tenemos que empezar a deconstruir ciertas cuestiones. ¿Sí? O sea, no pidas disculpas por equivocarte porque esa es la idea. Nos tenemos que equivocar para aprender. ¿Sí? Entonces, en la palabra peligroso, loco, peligroso, te va a seguir dando vueltas por ahí, hasta que vos empieces a deconstruir estas cuestiones. ¿Sí? Cuando vos puedas asimilar todo lo que implica, ¿no? Entonces, vos después vas a empezar a hablar como tiene que ser y vas a quizás corregir a compañeros. No, no es el loco peligroso, es un riesgo para sí o para terceros, ¿no? Pero también lleva un proceso eso, ¿no? No es que está mal que te hayas equivocado, está perfecto, porque la idea es esa, o sea, son todos procesos cognitivos que vamos a ir adquiriendo a medida que avanzamos en la carrera y en nuestro rol profesional, ¿sí? Bien. Entonces, por eso son disruptivos, por eso llevan a la internación, porque son síntomas muy notorios. Esa desorganización se puede observar, ¿sí? Esa alucinación también la podemos, porque empieza a hablar solo, se levanta y empieza a hablar solo, ¿no? Pero una cosa es hablar solo y decir, no, por ejemplo, imagínense, ustedes van por un lugar oscuro y dicen, vos mismo hablás y decís, no, Vero, me parece que prefiero caminar 2 cuadras a arriesgarme a ir por acá. Yo estoy hablando sola ahí porque nadie está, pero otra cosa es que vos mantengas y entables una conversación hablando de la física cuántica con vos mismo, no es lo mismo, ¿no? O sea, uno sabe que esa voz interior muchas veces no somos nosotros que nos quiere evitar un peligro, supónganse, en el ejemplo que yo les di. Pero cuando hay alucinación, ¿sí? Muchas veces no son voces, muchas veces son sonidos, son ruidos de campanas, son tambores, son ruidos de radio, ¿no? Ese ruido de interferencia, ¿no? Entonces el paciente dice,
no, la gente, la familia empieza a notar que está como incómodo, que escuchas ese tambor, ¿qué tambor? No hay nada, no hay ningún tambor, ¿no? Entonces, estas cuestiones que empiezan a verse, y la familia lo observa, y la persona misma que lo padece empieza a cuestionarse la realidad, es cuando ahí decimos, bueno, algo está pasando, ¿sí? Vemos qué puede llegar a ser. Los síntomas negativos, no, seguimos con los positivos, después hablamos de lo negativo. Vamos a ver uno por uno ahora. Las alucinaciones. ¿Qué función cognitiva las mide o se altera, mejor dicho? La sensopercepción, profe. Perfecto, perfecto. La sensopercepción. Senso, siento, percepción, percibo. ¿Por medio de qué? Y de los sentidos. Entonces, las alucinaciones es una alteración en la sensopercepción. Es percibir algo sin objeto alguno. Es una percepción sin objeto. Y como estamos hablando de percibir, y percibimos por medio de los sentidos, pueden aparecer diferentes. ¿Sí? Los 5 sentidos que tenemos, bueno, pueden aparecer diferentes alucinaciones. Están las acústicas, las que yo les digo, escuchar ruidos de tambor, ruido de campana, ruido de interferencia radial, murmullos, gritos, sonidos lúgubres. Después tenemos las acústico-verbales, es decir, cuando se oraliza, cuando se vocaliza. Es decir, al vocalizar estamos usando las vocales, es decir, cuando estoy escuchando que me hablan. Y eso implica que yo conteste. Si alguien me habla, yo contesto. Esas son las acústico-verbales, que son las más conocidas, ¿sí? No siempre, ya les digo, el paciente escucha voces. Si el paciente está escuchando voces y le contesta las voces, eso es una alucinación acústico-verbal. Si solamente escucha ruidos o murmullos, eso es una alucinación acústica. ¿Sí? Acústico-verbal implica oralizar, implica contestar a esa voz que me habla o que me llama. ¿Sí? Pueden ser visuales, pueden ser olfativas, gustativas, táctiles, senestésicas, sinestésicas, olfatorias, etc. Dependiendo, ¿sí?, de la alucinación, el sentido se va a ver afectado uno u otro, ¿sí? Puede ser que aparezca solamente acústico-verbal o puede ser que sea acústico-verbal y visual. Puede ser que sea senestésica. Siento que me está creciendo un brazo en el estómago. No, pero no tenés nada si te hicimos una ecografía, fíjate que está todo bien. No, me está creciendo un brazo en el estómago. Y lo siente, como que le está creciendo un brazo o otro miembro adentro del estómago. ¿Sí? Las sinestésicas, que tiene que ver con el movimiento, siento que levito. De noche floto en la cama, floto en la cama. ¿No? Entonces, dependiendo de cómo se construye esta alucinación, ¿sí?, y cómo esta percepción sin objeto la recibe el sujeto, va a poder tener diferentes órganos, ¿sí? Sentidos. Bien, por eso que habla de otros canales sensoriales. Esta es la más común, ¿sí?, la de escuchar voces. Escucha un hombrecito que le habla, esta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esta también, que tiene que ver con alucinaciones de tipo persecutorias, ¿sí?, o de perjuicio. Bueno, ya la vamos a ver. Ahora bien, cuando hablamos de ideación delirante, el delirio, ¿qué función psíquica se altera en el delirio? Esto ya lo vieron cuando vieron semiología, con el profe Lucas. ¿El pensamiento, profe? El pensamiento. Exactamente. El delirio es la alteración del curso, el ritmo y el contenido del pensamiento. ¿Sí?
Cuando hablamos de error patológico, tendencioso, irreductible, que puede condicionar la conducta, ¿qué implica? Que la construcción de las ideas dentro del pensamiento del sujeto le marcan una realidad. Esa realidad es vívida, es real para el sujeto. Si él tiene el pensamiento de que lo están persiguiendo porque le quieren robar la cuenta que tiene, la plata que tiene en el banco, esa ideación, ese error patológico, esa idea intrusiva que se incrusta en el sujeto, en el psiquismo del sujeto, en el pensamiento específicamente, ¿sí? Lo va a llevar a tener un contenido persecutorio, porque va a estar perseguido todo el tiempo de que todo el mundo lo está persiguiendo para robarle la plata, por ejemplo. Si yo tengo un delirio en donde digo que la vacuna del COVID tiene un chip para que el FBI me siga y me persiga, anda a decirle a esa persona que se vacune, ¿no? Tiene que ver con estas cuestiones. Cómo la idea, cómo la construcción de la idea, ¿sí? En esta ideación justamente, en este pensamiento, va generando, ¿sí? Diferentes tipos de temáticas, diferentes tipos de situaciones, que el sujeto lo va a demostrar en la conducta, en el comportamiento y en la forma en cómo produce esas ideas. Cómo ese pensamiento se va afianzando, se va arraigando, se va enquistando. Por eso hablamos de irreductible. ¿Que puede? No, que en realidad condiciona la conducta. ¿Sí? Ustedes piensen este ejemplo que les voy a dar. Cuando hablamos de delirio, ¿sí? Tiene diferentes etiologías, tiene diferentes características, que nosotros no lo vamos a ver, porque es un tema harto complejo, pero vamos a ver específicamente dos cosas: la etiología, ¿sí? Y el curso. Ustedes tienen un paciente de 83 años que ingresa a la guardia de cualquier hospital X con una hipertermia de 42 grados y una infección urinaria. Ese abuelito puede llegar a delirar. Sí, profe. Bien. Profesor. Sí, profe. Perfecto. Claro que sí. Claro que sí. Esa etiología podemos considerarla orgánica, podemos considerarla febril. Si yo me golpeo la cabeza, ¿sí? ¿Puedo llegar a delirar? Sí. Es traumático. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ese curso del delirio, que es orgánico, que es febril, que puede ser traumático, o por un tumor también, ¿sí? Una vez que se encuentra la causa, ¿sí? Revierte el cuadro. Yo a ese abuelito le hago un análisis de orina, un análisis de sangre, disminuyo la fiebre y empiezo con el tratamiento antibiótico, automáticamente ese delirio va a empezar a ceder. ¿Sí? Ese delirio que comenzó de forma aguda, después cede una vez que yo encuentro la causa. Cuando hablamos de delirio o de la ideación delirante en un paciente con un trastorno mental o dentro del campo de la salud mental, estamos hablando de una etiología psicopatológica. Esa es la irreductible. Esa es la que tiene un curso crónico y que no se revierte. El paciente tiene la certeza de lo que piensa, aunque haya evidencia de lo contrario. Y va a vivir sus experiencias y las va a manifestar por medio del comportamiento, del lenguaje, etcétera, etcétera, en relación a esa idea irreductible que se enquistó en el psiquismo. ¿Sí? ¿Me siguen? Ese delirio psicopatológico instaurado es irreductible, porque una vez que se instala, forma parte de la vida del sujeto. La persona va a vivir en ese mundo real, en esa ideación delirante que construyó. ¿Sí? No va a haber causa alguna
que la revierta. Cuando estamos hablando del delirio psicopatológico es eso, tiene un curso crónico, irreductible, forma parte de la vida del sujeto. ¿Sí? Además de esto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el contenido, es decir, esa idea, ¿qué temas va a estar centrada? La temática, ¿sí? De la ideación delirante. Puede ser persecutoria, megalomaníaca, erotomaníaca, celotípica, hipocondríaca, de perjuicio, de reivindicación. Hay muchos temas. Puede ser unitemático o pluritemático. Y la construcción del contenido y del delirio, ¿sí? Puede ser polimorfo. Muchas formas. Muchas veces va a, generalmente cuando estamos hablando de un delirio y específicamente los síntomas positivos, va a haber taquipsiquia ahí. Va a haber un aumento también en el curso y ritmo del pensamiento y cómo esas ideas se van formando. Por eso a veces, si hablamos de una taquipsiquia delirante, estoy hablando de que este delirio condiciona la formación de las ideas, las acelera. ¿Sí? Aumenta el curso y el ritmo del pensamiento, centrado en ese tema o centrado, ¿sí? En ese delirio en particular. Por ejemplo, Hitler, ¿sí? Tenía un delirio megalomaníaco. Y miren hasta dónde llegó. ¿No? Bien. Esta realidad, ella ve ojitos acá que la ven. Para ella es real. ¿Sí? En el delirio, estos ojos que la ven, empieza a construir ideas acá, que van a condicionar su conducta. ¿Sí? Y vamos a hablar ahora de la desorganización, que dijimos que se puede ver en el comportamiento, en la conducta, en el lenguaje, obviamente en el pensamiento. Una de las cosas que le dije, que no les dije, aparte de esta ideación delirante, en cuanto al pensamiento puede haber, anoten, yo se los digo porque después son cuestiones que también podemos llegar a encontrar en la bibliografía o incluso en una situación que tengamos que tener que asistir. Puede haber descarrilamiento del pensamiento. Descarrilamiento es lo que la palabra lo dice, ¿sí? Como un tren que se descarrila, bueno, así literal. Las ideas no tienen conexión, no hay una relación intrínseca entre la formación de las ideas, ¿sí? Se separan entre sí y no hay una asociación. Lo que se conoce también como asociación laxa, es decir, que no hay, si es una asociación débil del cuanto a la conformación de las ideas. Puede haber fuga de ideas, ¿sí? Puede haber tangencialidad, puede haber incoherencia, puede haber ilogicidad, circunstancialidad, logorrea y otros trastornos formales del pensamiento. ¿Sí? Ilogicidad, circunstancialidad, tangencialidad, todo esto tiene que ver con el pensamiento, cómo se construyen esas ideas en el sujeto. Bien, vamos con el comportamiento desorganizado. Cuando hablamos de comportamiento o desorganización, hablamos de comportamiento, de lenguaje, obviamente pensamiento, pues ya lo vimos recién en delirio, ¿sí? Pero esto va a tener algo mucho más notorio, que es lo que primero se ve. La desorganización es lo que primero se ve, ¿sí? Lo vamos a ver, por ejemplo, en la forma de vestirse. Vamos a ver en la forma de cómo se comporta. Vamos a ver en las conductas que toma ante determinadas situaciones. Por ejemplo, ahí habla de desnudarse en la vía pública, ¿sí? O arrojar objetos, los que yo les decía, sacar todos los muebles a la calle. Eso es un indicio de desorganización, ¿sí? Específicamente un comportamiento desorganizado. En el lenguaje también vamos a hablar, como se lo nombré hace un rato, la logorrea, por ejemplo. Puede haber ensalada de palabras, puede haber neologismos. Hay un montón de términos que utilizamos nosotros para, ¿sí?, estar hablando específicamente de esta desorganización en el lenguaje. Y obviamente la disgregación del pensamiento, que es propio también del deterioro del delirio, ¿sí? Bien.
Puede estar vestido o tener una apariencia, un comportamiento extravagante, puede haber comportamientos sexuales y sociales inadaptados o que no son considerados, ¿sí?, normales dentro de una sociedad. Puede haber comportamientos agresivos, puede haber, no vamos a negarlo, ¿sí? Puede haber conductas repetitivas, distractibilidad, asociaciones fonéticas, etcétera, ¿sí? Bien, acá hay un ejemplo de la vestimenta extravagante, debe de tener conducta, no sé qué tiene ahí, habla como que si fuera que está hablando por teléfono, con un celular, ¿no? Estos son comportamientos que nos llaman la atención, obviamente, totalmente desorganizados. Esto es un indicio de algo, ¿sí? Nos llama la atención. Bueno, acá está recibiendo una receta en donde metió en la olla a la nena y le está dando de biberón al pollo, ¿no? Te tiene que llamar la atención. Y muy concentrado él, ¿no? Siguiendo la receta, ¿no? Estos comportamientos comienzan a exhibirse, y estos son los que obviamente forman parte de los síntomas positivos. ¿Si alguien quería decir algo? ¿No? Bueno. Vamos con los síntomas negativos. Hasta ahora vimos los síntomas positivos, ahora vamos con los negativos. Como bien lo dijimos, son los que, es decir, que demuestran el curso evolutivo del trastorno, ¿sí? Son los que aparecen a posterior, es decir, en la etapa residual. Pero no quiere decir que no están en esta etapa, en los síntomas positivos. Están los dos. Lo que pasa es que estos son tan floridos, son tan demostrables, tan objetivables, son tan fácilmente identificables que opacan al resto, ¿sí? Pero no quiere decir que los síntomas negativos no están. Están, en menor medida, pero están, ¿sí? Suelen ser eclipsados, como lo dice acá, por los síntomas positivos, pero se encuentran presentes desde el inicio, desde la primera etapa, desde el brote, ¿sí? Suelen volverse más marcados luego del brote o posteriores a las crisis. Y acá viene lo que me preguntaba la compañera. Brote es uno, aunque muchas veces lo podemos escuchar, uy, se brotó de nuevo, ¿no? No sé qué le pasó, se brotó otra vez. Mira que venía bien con la medicación, ¿eh? Solemos escuchar eso de los colegas, incluso de los médicos. O sea, brote es uno solo, el de la fase activa, comienzo de la aparición de la sintomatología psicótica, de los síntomas positivos, alucinación, delirio y desorganización. Ese es el brote. Las demás, una vez instalado el tratamiento, son crisis. ¿Sí? Crisis activas. Así se llaman. Pero son crisis. Bien, esto se vuelve más marcado a medida, ¿sí?, que evoluciona el trastorno. Acá está la anedonia, ¿sí? Esta es la hipomimia, que ya lo vimos, a los síntomas, es decir, la incapacidad de poder gesticular por medio de la cara, de los gestos faciales, algún tipo de sentimientos. También conocido como amimia, ¿sí? Y acá están los síntomas. Hipotimia o planeamiento afectivo, reducción de la expresividad afectiva, hipomimia o amimia, escasa expresión emocional en el discurso, falta de espontaneidad, pobreza del pensamiento, descuido por la higiene y cuidados personales, y ya aparece la anedonia, la abulia. ¿Sí? Bien, todos estos síntomas van a empezar a notarse ¿en qué etapa? En la etapa residual, cuando progresa la enfermedad, cuando avanza. ¿Sí? Bien, antes de seguir acá con las esquizofrenias, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, por mi parte. Bien, entonces quedó todo claro con respecto
a las etapas, a la sintomatología que aparece en la psicosis, qué implica el delirio, qué implica la alucinación, qué implica la desorganización. Quedó bien claro. Bueno, son 16:30. ¿Quiere que sigamos o paramos 10 minutos, 15 minutos y después volvemos? Si quieres hacemos un recreo de 10 minutos, ¿sí? O 15 minutos y volvemos menos cuarto, ¿les parece? Y seguimos con lo que falta. Bueno, profe. Perfecto, buenísimo. No salgan de la reunión, en 15 minutos volvemos. Profe, mientras le puedo hacer una pregunta así antes que empiece el recreo. Sí, decime. Es con respecto igual al trabajo práctico que estamos haciendo. Yo le escribí igual le mandé un mensaje por el foro. ¿Y no te contesté? No, pero no importa, porque después qué raro. Indagué más en buscar información y ya lo resolvimos eso. Pero yo le quería preguntar, porque nosotros, si bien hicimos, digamos, armamos una introducción para el trabajo y hicimos como no sé si se acuerda el mensaje mío, como que nos introducimos en el tema haciendo una breve reseña con respecto a la salud mental en Argentina, para no mandar directamente el recorte periodístico así como cachetazo y arrancar el trabajo, para que tenga como un inicio de algo. Bien. Cuando ya ponemos el recorte, hace falta porque encima nosotros no sé si se podrá, que también de paso le puedo consultar, hubieron 2 recortes, por eso pusimos 2 links que nos gustaron, como para hacer una comparativa entre esos recortes y poder hacer, digamos, desde 2 puntos distintos con respecto a la ley, tratarlos. Ahora, para que no se haga tan extenso el trabajo, ¿le puedo poner directamente, hoy encontré la manera de ponerlo, tipo vínculo, el recorte, cosa que usted va a apretar control y le hace el clic del mouse en donde dice artículo 1 y se le va a abrir el artículo para que usted o quien lo va a corregir lo lea. Entonces yo no pego el artículo directamente en el trabajo para que no me quede tan extenso. ¿Puede ser que se haga eso? Sí, perfectamente, sí. El tema es que todos lo puedan hacer. Si todos no lo saben hacer, no hay problema. Pongan el artículo o pongan el link, en todo caso, y nosotros accedemos, si lo tomaron desde internet, nos ponen el link y ya directamente voy al link, leo el artículo, leemos el artículo y después ya vemos la conclusión o el desarrollo que ustedes han hecho. Con respecto al texto que ustedes han elegido, ¿no? Sí, profe, obviamente. Perfecto, sí, no hay ningún problema, sí, perfecto. Sí, Eliana. Bueno, muchas gracias, profe, era eso nada más. Bueno, y después con respecto al desarrollo, la conclusión, eso ya no hay duda. No, lo que yo le había preguntado en el mensaje es porque estaba haciendo como una breve reseña, hicimos con respecto a la salud mental y busqué y, digamos, vi que, digamos, precedente a la ley 26.000 estaba, yo le digo el inicio de la ley, ¿no? El 26.657, estaba lo que se había dado como, digamos, como primera pauta con respecto al ordenamiento de lo que es la salud mental en nuestro país, que era la ley 22.914, ¿puede ser? Claro, el tema es que cuando hay una nueva ley que sanciona, ¿sí? La otra automáticamente se deroga. Claro, exactamente. Sí. Y se empieza a aplicar la sancionada, la nueva, la que tiene más modificaciones o la que contempla más cosas. Claro, lo que pasa es que nosotros como, digamos, como tipo un relato le quisimos poner que, bueno, que el primer ordenamiento que tuvimos en nuestro país lo trajo, digamos, la ley 22.914, que después fue, digamos, reemplazada porque se sancionó y se promulgó la ley 26.657 y pusimos todo, digamos, es como para hacer una introducción al tema, sí. Perfecto, sí, no hay ningún problema. El tema es que siempre tratemos de manejarnos con la vigente, la que está. Sí, profe, obviamente. Igual ustedes sepan que la provincia de Buenos Aires tiene también una ley de salud mental, pero provincial. Nosotros estamos hablando de la nacional. Sí. Pero sepan que, obviamente, cuando suceden ciertas circunstancias, te tiene que aplicar la ley provincial y, obviamente, que generalmente siempre sale de la nacional, ¿no? Sí. Pero bueno, si ustedes hablan de la 26.657, estaría más que perfecto. Y está bien nombrar las regulaciones anteriores para saber de dónde viene. No viene de adentro de un tupper, ¿no? Claro, de otro lado. Por eso mismo. Perfecto, muy bien. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, nos encontramos entonces en 15 minutitos, y menos cuarto, menos 10, volvemos, ¿sí? Ok, gracias.